Muy bien, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles de nuevo. Eh, bueno, el texto que estuvimos estudiando en esta semana fue Isaías 42, 1. Lo que vamos a leer, se los voy a leer de nuevo, dice, He aquí mi siervo, a quien sostendré, mi elegido, en quien me deleito. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Eh, Muy bien, bueno, esta palabra que aparece aquí, dice, aquí está mi siervo, esta palabra de siervo, es muy recurrente por aquí en estos capítulos que estuvimos estudiando en la semana, que fueron del 41 al 49, me parece. Aparece mucho esta palabra, siervo. Y bueno, estuvimos estudiando que no siempre, cuando dice esta palabra, no siempre se refiere a la misma persona, ¿sí? Cuando habla de un siervo aquí, el profeta Isaías. Y antes de entrar así de lleno, quisiera que viéramos por aquí un concepto, una palabra que es importante para nuestro estudio de esta tarde. La palabra ministro. No sé qué se les viene a la mente cuando escuchamos la palabra ministro. Generalmente lo relacionamos con lo religioso, ¿no? Un ministro y nos imaginamos un pastor, un sacerdote, etcétera. Pero no necesariamente tiene que ver con lo religioso, ¿sí? Un ministro, ¿quién es o qué es un ministro? Bueno, por aquí tengo la definición. Nos dice que un ministro eh, dice que, bueno, la palabra pues viene del hebreo, ¿sí? Que tiene que ver con esta palabra que está por aquí. ¿Ya la vieron? Del verbo sharat, que significa servir. De ahí viene esa palabra, ministro. Y bueno, vemos la palabra servir. Y como que las dos no tienen mucho que ver, o cuando pensamos en la palabra ministro o en un ministro, como que no podemos relacionar ministro con servir. Generalmente, hablamos también de ministros cuando nos referimos a gente que tiene cargos muy elevados, ¿no? Dentro de una sociedad. Nos dice por aquí que pertenecen o pertenecían, por ejemplo, en el caso de los hebreos, a una corte real, ¿sí? Y por ahí se menciona esta palabra en 1 Reyes 10:5 y se menciona así, los que le servían, o sea, esos son los ministros. Pero les digo, generalmente, si no es que pensamos en una persona religiosa, pensamos en alguien, por ejemplo, con un cargo político o con un puesto muy importante, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad, ¿verdad? Eh, entonces, cuando pensamos en esas personas, pues también se nos hace complicado relacionarlos con esta otra palabrita, ¿sí? Con la palabra servicio. ¿Sí? Generalmente, pues el pueblo es el que sirve a los políticos o a los poderosos, ¿no? O sea, la sociedad en general les sirve a ellos, ¿sí? Cuando tiene que ser, según el concepto, tiene que ser al contrario, ¿sí? Ellos tienen que servir al pueblo, a la sociedad. Eh, y aquí nos lo aclara, ¿no? Con esta palabra, con este concepto. Dice, los que le servían a quién, dice, al rey Salomón, ¿sí? Y el hecho de que sean, dice por aquí, servidores, dice, de una corte real, o sea, pertenecen a una corte real, eh, tenemos que grabarnos eso también para relacionarlo con lo que vamos a ver enseguida, ¿sale? Son servidores, ¿sí? Los ministros son servidores o siervos de una corte real, ¿sí?
Y bueno, en estos capítulos que estudiamos de Isaías, les digo, aparece mucho esta palabra de servidor o siervo, ¿sí? Que tiene que ver con esta palabra, también con ministro, ¿sale? Y bueno, les decía ahorita que no siempre cuando menciona aquí Isaías la palabra siervo se refiere a la misma persona, ¿sale? Entonces, ¿a quién se refiere? Vamos a ver, vamos a abrir estas Biblias ahí en Isaías, capítulo 41, versículos del 8 al 10. Isaías 41, del 8 al 10. 41, del 8 al 10. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a leerlo, por favor. Isaías 41, del 1 al 10. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima? Ok, fíjense bien lo que dice. Isaías 41, del 8 al 10. Dice lo siguiente: pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú, Jacob, a quien yo elegí, descendiente de Abraham, mi amigo. Te tomé de los extremos de la tierra, de sus principales, te llamé y te dije, eres mi siervo. Yo te elegí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muy bien, aquí vemos cómo se repite mucho esta palabra, la palabra siervo, y se está refiriendo, bueno, según lo que estuvimos leyendo por aquí, al pueblo de Israel, ¿cierto? Dice que Dios lo escogió, ¿sí? Que no lo ha desechado, y esto es importante porque si nos situamos en la historia, lo que hemos estado estudiando el trimestre, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel estaba pasando pues, por pruebas muy, muy complicadas, ¿no? Estaban siendo invadidos y aún así Dios, hemos visto cómo Dios les manifestaba su cuidado, les manifestaba su preocupación, les daba esperanza a pesar de lo que estaban viviendo. Y, y es importante aquí como una vez más les dice que aunque la estén pasando mal, ¿sí? Ellos son alguien especial para Dios, ¿sí? Dice, yo los escogí a ustedes son importantes para mí, yo no los he desechado, o sea, el hecho de que pasemos pruebas en nuestra vida no quiere decir que Dios está molesto con nosotros, ¿sí? O que ya no nos quiere, que es lo que generalmente pensamos, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente, ay, es que estoy pasando por esto porque pues ya la debo, ¿no? O Dios ya me desechó, ya no me quiere y por eso me está yendo mal en todo lo que hago. Dios aclara aquí que no es así, ¿sí? Que aunque estemos pasando circunstancias complicadas, Dios está ahí con nosotros y que no es porque ya no nos quiera, ¿sí? Y le repite aquí, dice, ustedes son mi pueblo, yo los escogí, ¿sí? Y les dice, no teman, porque yo estoy con ustedes, ¿sí? No desmayen. Y hace esta promesa, ¿no? Que a todos, yo creo que a la mayoría nos gusta, y la tenemos subrayada ahí en nuestra Biblia, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo no sé, les digo, a muchos nos gusta este texto, pero yo no sé si realmente lo sentimos, lo vivimos, lo experimentamos en nuestra vida cuando las cosas están mal, cuando las cosas no van como yo espero, ¿sí?
Y ahorita, bueno, en general a la humanidad nos está yendo mal, ¿no? Y yo no sé si como cristianos hemos perdido de vista la compañía de Dios, ¿no? En nuestras vidas, a pesar de lo que estamos viviendo. No sé si hemos renegado, o sea, al contrario de creer esta promesa, a lo mejor hemos renegado, hemos estado ansiosos, desesperados, le hemos reclamado a Dios por lo que está pasando, pero debemos recordar esta promesa que no nada más fue para el pueblo de Israel en aquellos tiempos, sino que es también para cada uno de nosotros, y independientemente de las circunstancias, ¿no?, que estemos viviendo. Así que esto es algo importante y bueno, Dios le dice por aquí al pueblo, así en general les dice, ustedes son mis siervos. Le llama siervo a Israel, pero se está refiriendo al pueblo, ¿no? Ustedes son mis ministros, les dice. Y ya vimos lo que significa la palabra ministro. ¿Qué es un ministro? Dice por aquí. Son servidores de una corte real. Servidores de una corte real. Y, y eso es algo, pues, para destacar, ¿sí? ¿Cómo es que Dios nos considera? La palabra siervo no necesariamente es, porque también a veces lo malinterpretamos, ¿no? La palabra siervo no es un esclavo, ¿sí? No es el gato de alguien, como decimos vulgarmente, ¿no? Vean cómo lo define aquí, ¿sí? Es alguien que pertenece a la corte real, un siervo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Bueno, porque sí obedece órdenes, sí, pero no es un esclavo, no es alguien que traen ahí para allá y para acá, no, a su antojo, sino que se le llama siervo porque sirve, ¿sí? Porque tiene una función especial, en este caso, en la sociedad, ¿sí? Nosotros pertenecemos, Dios nos llama siervos y pertenecemos precisamente a una corte real. Dios nos llama real sacerdocio, ¿se acuerdan? Por ahí en su palabra. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente, ¿sí? Nunca perder de vista el lugar en el que Dios nos ha puesto, ¿sí? Eh, y aparte, no por el hecho de decir, bueno, soy hijo de un rey, soy alguien importante, eso no nos hace tampoco ah, mejores, ¿no?, que los demás. Eso fue lo que a veces perdía de vista el pueblo de Israel, ¿sí? Porque se creían superiores a otros, ¿sale? Entonces, tampoco tenemos que irnos al otro extremo, ¿verdad? Ni sentirnos menos, ni sentirnos más. Y Dios nos llama a ser equilibrados, ¿no? Muy bien, entonces decíamos que hay una misión especial, ¿sí?, para el pueblo. Les llama siervos o nos llama siervos a nosotros, porque Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa tarea o cuál era la tarea que Dios tenía para el pueblo de Israel en aquel entonces? Bueno, muchas veces Dios se los repetía, ¿no? Y les decía, yo quiero que ustedes sean mis representantes en la tierra, quiero que sean la luz del mundo, quiero que sean la sal de la tierra, quiero que ustedes lleven el conocimiento de Dios a todos los lugares. Esa es la tarea, ¿sí?, del pueblo escogido por Dios, de los siervos, de Dios, de los ministros, de Dios. Muy bien. Así que nos dice por aquí este pensamiento del libro El deseo de todas las gentes, que a muchos se nos antojaría, ustedes lo leyeron ahí en la lección, se nos antojaría, o muchos tenemos el deseo, soñamos, a lo mejor dice, con visitar, eh, dice, el escenario o los escenarios de la vida de Cristo, ¿sí? Viajar a Israel, conocer aquellas tierras, los lugares donde anduvo Jesús, donde predicaba, donde sanaba, donde murió, etcétera, o donde nació. Yo creo que a todos nos gustaría, ¿no? Si alguien nos lo propone, oye, vamos a conocer aquel lugar, y si tenemos la posibilidad, yo creo que lo haríamos, ¿sí? Y no está mal el hacerlo, ¿no? Pero dice aquí algo interesante. Dice, pero no necesitamos ir a dónde? A Nazaret,
ni a Capernaum, ni a Betania, para andar en las pisadas de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo se logra eso? Bueno, dice, hallaremos sus huellas al lado dice, del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten ¿qué? Consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, dice, andaremos en sus pisadas. Sería padre, ¿no? Conocer aquellos lugares, dice andar en las pisadas de Jesús, pero dice, no necesitamos ir, ¿sí? Podemos andar en sus pisadas, seguir su camino, haciendo todo esto que nos menciona por aquí, ¿ok? Dice, haciendo como Jesús hizo, ¿sale? Y eso es algo que nos debe de hacer reflexionar, ¿no? Eso es lo que Dios espera de un siervo de Él, de un ministro de Él. Eso es lo que espera de su pueblo, de aquellos a quien Él ha elegido, ¿vale? Eso esperaba del pueblo de Israel en aquel entonces y es lo que espera de cada uno de nosotros en la actualidad. Eh, y eso es algo muy importante porque sobre todo en nuestros días es algo que no se ve y es algo que está profetizado, es cierto, que nuestra compasión, el amor, dice, se iba a enfriar entre nosotros los seres humanos por la situación que reina en el mundo, pero el pueblo de Dios está llamado no a seguir la corriente del mundo. ¿Sí? Tenemos que ser diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, si tú dices, bueno, pues nadie saluda, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ya mucha gente no saluda, ni entre los vecinos se saludan, pero yo no tengo que ser así, ¿sí? O decir, bueno, pues nadie saluda, yo tampoco, ¿ah? Yo tampoco les voy a hablar. Tenemos que ser diferentes, ¿no? Dice aquí nos llama a Dios a ayudar a quienes, dice, a los enfermos, a los pobres, a la gente, dice, necesitada de consuelo. Habrá gente hacia nuestro alrededor, en nuestra familia, primeramente, ¿no? La gente que tenemos cerca, yo creo que sí. Con los vecinos habrá gente así también, en mi trabajo habrá gente así también, en la escuela, en donde quiera que yo me pare hay gente necesitada de una u otra forma y tenemos que ser auténticos ministros, ser auténticos siervos de Dios, cumplir con lo que Dios esperaba de su pueblo, ¿no? Así que bueno, en estos textos que acabamos de leer, donde se refiere a un siervo, está hablando aquí Dios de su pueblo, ¿sí? En este caso de Israel, ¿sí? De Israel, pero tenemos que aplicarlo a nosotros, ¿no? Y, y ya vimos lo que implica ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios no nada más lo dice, no nada más se preocupa por guardar leyes o ordenanzas, ¿sí? Sino que también se va a preocupar, dice aquí, por quiénes, por los demás, ¿sale? Eso es a lo que hace referencia, ¿no? Estos textos con la palabra siervo. Y luego vamos a analizar un poquito lo que dice Isaías capítulo 42, ahí enseguida, en el siguiente capítulo, los versículos del 1 al 7, vuelve a hablar de un siervo, ¿sí? Pero parece ser que no se refiere a Israel, al pueblo de Israel. Vamos a ver qué nos dice. Dice el versículo 1, he aquí mi siervo, ¿sí? Por lógica podríamos decir, bueno, sigue hablando del pueblo de Israel, pero vamos a ver de qué se trata. Dice, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Le suenan esas palabras por ahí? En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Muy bien, esta es una característica interesante, ¿sí? Dice, Él traerá justicia a las naciones.
¿Qué más? Dice, versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu perdón, a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí a lo mejor ya podemos confundirnos, ¿no? Decíamos ahorita que aquí habla específicamente del pueblo de Israel, ¿sí? Y aquí a lo mejor algunas características encajan con el pueblo, pero hay otras que no, ¿sí? Bueno, las características por aquí las pusimos en otro color. Él dice, este siervo o este ministro de Dios, dice, traerá justicia a las naciones. Vayan pensando, ¿sí? ¿A quién se puede referir? Dice, no gritará ni alzará su voz, etcétera. Dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humea. No se cansará ni desmayará. Será por pacto el pueblo, será luz para las naciones, y se abrirá los ojos de los ciegos y sacará, dice, a los presos de las cárceles. Ok. Dice por aquí algo interesante, ¿sí? Esto difícilmente lo podría hacer el pueblo de Israel, traer justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz. ¿A qué se refiere esto? Bueno, obviamente está hablando aquí del Mesías, ¿sí? De Jesús. Y, ¿Y por qué dice que no gritaría ni alzaría su voz? Dice, ni le haría oír en las calles. Está hablando aquí en un sentido figurado, ¿sí? No se refiere a gritar, está refiriéndose al hecho de que a su misión, ¿sí? Las cosas que él predicaba, el Mesías, ¿sí? O que iba a predicar un día, de lo que él iba a hablar, no lo haría con el fin de hacerse notar, ¿sí? De destacar entre, ¿cómo se puede decir? Pues entre la gente, ¿no? Muchas veces a nosotros como cristianos nos llama la atención o ¿cómo podemos decir? Tratamos pues de hacernos notar en donde quiera que estamos, ¿sí? Y no es lo que Jesús hacía, ¿sí? O sea, él no andaba exhibiéndose ni anunciándose. No ¿cómo se puede decir? Sus enseñanzas no se basaban en lo que él hablaba, ¿sí? Sino que se basaban en lo que él vivía y hacía. Y muchos cristianos somos al contrario y hacemos esto precisamente, gritamos, alzamos nuestras voz porque queremos que el mundo nos conozca, ¿no? Y a todo mundo yo le presumo que soy cristiano, y cuando alguien me invita a un lugar le digo, no, no puedo ir porque soy cristiano, soy adventista, ¿sí? No puedo hacer esto, no hago esto porque soy cristiano. O llego y yo no como esto porque soy cristiano, ¿sí? Presumimos mucho lo que decimos ser, ¿no? Sin embargo, Jesús no actuaba así. Él vivía, ¿no? Lo que hacía. Prácticamente en todo lo que, en los evangelios,
¿sí? Encontramos pocos sermones de Jesús en todo lo que está registrado ahí de su vida. Todo lo que, o la mayoría de las cosas que nosotros sabemos de Jesús se referían a actos, ¿sí? A cosas que él hacía y vivía, no tanto cosas que él decía, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy, muy interesante que tenemos que aprender acerca de él, ¿sí? De estas características, perdón, ojalá que pudiéramos nosotros adoptarlas, ¿no? En nuestra vida. En el versículo número 3 hay algo también muy interesante que ojalá también pudiésemos nosotros hacerlo en realidad en nuestra vida. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros, hay un dicho muy popular, ¿no? Entre nosotros que es hacer leña del árbol caído. Prácticamente es lo que nos está diciendo aquí. Él se preocupaba, aquí, bueno, menciona, dice una caña cascada, un pabilo que humea, refiriéndose a las personas lastimadas, a las personas humilladas, personas enfermas, personas rechazadas por la sociedad. Y cuando él estuvo aquí, no vino, dice aquí, a quebrar la caña cascada o apagar el pabilo que humeaba. No vino a hacer lo que hacían el común de los seres humanos de aquel entonces o del pueblo, ¿sí? Él vino a servir, precisamente. Él no hacía leña del árbol caído, como decíamos, no, no aplastaba al que estaba ya en el piso, ¿sí? Él lo levantaba, ¿sí? Él ayudaba, él le daba un consejo, ¿sí? Él lo admitía en su grupo o se acercaba a las personas que eran rechazadas. En los tiempos de Jesús, como, bueno, también en nuestros tiempos, ¿no? Pero en aquella sociedad en la que él vivía, por ejemplo, los leprosos, pues eran de lo peor. Las mujeres también, los niños, pues no figuraban, o sea, nadie los tomaba en cuenta. Y Jesús vino a cambiar todo eso, esas ideologías, ¿no? Él se acercaba a los enfermos, a los leprosos, se acercaba a los niños, se acercaba a las mujeres y obviamente la gente que lo veía pues se maravillaba, se sorprendían de que se acercara con ciertas personas, de que platicara con ciertas personas, de que se acercara a sanarlos, a bendecirlos, eh, porque era algo que no se acostumbraba y era hasta mal visto, ¿no? Dentro de esa sociedad. Eh, Hoy en estos días hablamos mucho de igualdad, de inclusión, hay muchas palabras que por donde quiera las vemos, ¿no? Las escuchamos. Pero tristemente no pasa de ahí, de escucharlas y de verlas por ahí en algún anuncio, en la televisión, etcétera. Y presumimos mucho de ser una sociedad muy tolerante, ¿no? Eh, con leyes acerca de, del respeto, ¿no? Hacia las personas, etcétera. Pero yo creo que no hay ¿cómo se dice? No se cumple, ¿no? El propósito. Y además, no basta con decirlo, ¿sí? Con hacer marchas, ah, con hacer manifestaciones, ¿no? Con destruir edificios, etcétera. Eso no arregla las cosas. Jesús no hacía eso, precisamente lo que decíamos aquí, ¿no? No se hacía notar. Él simplemente actuaba, ¿sí? Si se le acercaba a una mujer, la atendía. Si se le acercaba a un niño, lo atendía. Aunque a los demás no les gustara y se molestaran, etcétera. Si se acercaba un enfermo de lepra, él se acercaba a él también. No tenía que anunciarlo, no tenía que hacer manifestaciones ahí ante los gobernantes, etcétera. Él simplemente
hacía las cosas porque así es Él, ¿sí? Eh, y nosotros, les digo, presumimos mucho de todas estas cosas, ¿no? De la tolerancia, del respeto, etcétera, pero pues nada más, presumimos, ¿verdad? Y otra cosa interesante acerca de él, de este siervo, ¿sí? Que estamos viendo que se refiere al Mesías, no al pueblo de Israel, dice, no se cansará ni desmayará. Algo interesante también acerca de su labor que hizo, eh, prácticamente todo su ministerio, su misión, pues fue sin descanso, ¿no? Tenemos el dato por ahí de que a veces no dormía, tenía que alejarse a veces de las personas para descansar un poco, eh, pero porque era un ser humano, ¿no? No podía estar sin dormir o sin comer, o sea, tenía que suplir ciertas necesidades, pero él se dedicaba 100% a quién, a la gente, a servir, no a que le sirvieran como muchos ministros de hoy en día, ¿no? Decimos, ok, yo quiero ser ministro, quiero ser el jefe, quiero ser el de arriba, pues para que me sirvan los demás, ¿sí? Así no funciona esto y eso no es el concepto o el significado de esa palabra, ¿no? De ser un ministro, un siervo. Eh, Así que, bueno, su trabajo, su misión fue exhaustiva, ¿sí? Él no paraba, ¿no? De ayudar, de servir, de sanar, de hacer algo por los demás. Y eso es algo interesante. Dice, y ni se cansará ni desmayará hasta que, ¿qué? Hasta que establezca en la tierra justicia. Es decir, que lo sigue haciendo. No nada más fue mientras estuvo aquí en la tierra, o sea, siempre se preocupa por este asunto, ¿sí? Y sigue diciendo por aquí, lo interesante en el versículo 6, que lo identifica precisamente también como el Mesías, ¿no? Dice que él iba a hacer, a servir como, ¿qué? Pacto al pueblo y por luz de las naciones, ¿sí? Su trabajo, esa repercusión iba a tener un día. Algo que el mismo pueblo no logró, ¿sí? El pueblo de Israel, esto era algo que Dios quería para ellos, que ellos lo hicieran, pero no lo lograron, no lo consiguieron. Dice, y para que abra los ojos de quienes, dice, de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. No, no únicamente de manera física, ¿sí? De devolverle la vista a los ciegos, sino tenía que ver esto con la cuestión espiritual, ¿sale? De hacernos ver nuestra verdadera condición de pecadores, nuestra necesidad de Él, y dice aquí, sacarnos de dónde, hablando así también figurativamente, de una cárcel, haciendo alusión al pecado, ¿no? Que nos iba a rescatar del pecado. Así que en este capítulo, ahora cuando habla del siervo, se refiere a quién? Al Mesías, a Jesús. Aquí se refería al pueblo de Israel. Y luego en el versículo, perdón, en el capítulo 44 y 45, los capítulos 44 y 45 de Isaías, mencionan a otro siervo, otro ministro, ¿sí? Eh, Vamos a ver a qué se refiere. Vamos a leer los versículos 26 al 28, Isaías 44, 26 al 28. Eh, Dice lo siguiente, del 26 al 28, dice, dice, confirmo la palabra de mi siervo, otra vez menciona aquí al siervo. Vamos a ver a quién se refiere. Dice, confirmo la palabra de mi siervo y cumplo el consejo de mis mensajeros. Digo a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá serán reconstruidas, y sus ruinas reedificaré. Que digo al profundo océano, sécate,
y sus ríos se secan. Que digo de Ciro, es mi pastor, cumplirá lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás reedificada, y al templo serás fundado. Y luego seguimos leyendo el capítulo 45. Dice, así dice el Señor a su ungido, ¿sí? O a su elegido, esta palabra de ungido tiene que ver con el Mesías también, ¿sí? Con un libertador. Y dice lo siguiente, dice, ¿a quién se refiere? ¿Quién es su ungido? Podríamos decir, bueno, su ungido pues era Jesús, ¿no? El Mesías, pero miren lo que dice, a su ungido, ¿quién? Ciro, a quien tomó por su mano derecha para sujetar a las naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir ante él puertas que no se cerrarán. Dice, yo iré delante de ti, le dice a este personaje, ¿sí? Nivelaré las montañas, quebraré puertas de bronce, romperé cerrojos de hierro, te daré los tesoros escondidos y las riquezas muy guardadas. Dice, para que sepas que yo, que te llamo por tu nombre, soy el Señor de Israel. Por amor de mi siervo Jacob, aquí menciona otra vez la palabra siervo, pero aquí vean a quién se está refiriendo, dice, mi siervo Jacob y a Israel, mi elegido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro Dios fuera de mí. Yo te fortaleceré, aunque tú no me conocías. Dice, para que desde donde nace el sol hasta donde se pone, se sepa que no hay más Dios que yo. Yo soy el Señor y ninguno más que yo. Ok, aquí aparecen dos siervos, ¿no? El primero al que se hace alusión es a Ciro, un rey persa, ¿sí? Y luego aparece otra vez la palabra siervo, pero en relación al pueblo de Israel. No sé si más o menos entendimos lo que nos quiere decir aquí. Los textos, este siervo, ¿sí? Este rey que está aquí, era un siervo de Dios. ¿Por qué un siervo de Dios? Porque Dios tenía una tarea muy especial para él. Era un ministro de Dios. Y pueden decir, pero ¿cómo si era un rey pagano? Ah, bueno, esto es algo interesante, ¿no? Cómo Dios utiliza a cualquier persona que se deje utilizar, no importa su nacionalidad, sus creencias religiosas, ¿sí? Dios puede, si Él quiere, puede utilizarlo, ¿no? Ahora, aquí hay algo interesante que ustedes estudiaron en la semana acerca de estas declaraciones del profeta Isaías. Sabemos que Isaías, ¿sí? Estuvo trabajando, estuvo sirviendo al pueblo, sirviendo a Dios también en estos años, ¿no? Del 745 hasta más o menos el 685 antes de Cristo, ¿sí? Y él escribía todo esto que hemos estado estudiando, ¿no? En este trimestre. Y nos habla acerca del rey Ciro, ¿sí? Ahora dice por aquí que Ciro aparece, pues aquí al menos en la historia, ¿no? En la historia bíblica, en este año, en el año 500, ¿qué? 39 antes de Cristo, ¿sí? Y vean los años en los que vivió y que estuvo sirviendo a Dios el profeta Isaías. Acuérdense que los años iban para atrás, ¿verdad? Bueno, ellos no los contaban así como nosotros, pero hay una diferencia de 146 años, ¿sí? Es decir, Isaías escribió esto 146 años antes de que sucediera la caída de Babilonia a manos de este rey, de Ciro, que apareció por ahí en la historia, ¿no? ¿Cómo hizo Isaías para escribir acerca de un personaje que todavía no existía, ni sus luces, como decimos, ¿verdad? 146 años antes.
de que existiera este personaje. 1 siglo y medio. Es algo que, al menos en lo personal, a mí me sorprende, ¿no? De Dios, cómo él conoce todo, ¿no? Él conoce el fin desde el principio. Y cómo nos conoce a todos, a cada uno de nosotros, por nombre, dice por aquí. Y aquí dice, yo te puse nombre, le dice a este personaje. Yo te llamé por tu nombre, yo te escogí. ¿Cuánto tiempo antes? Al menos 146 años antes, al menos fue cuando se mencionó. Y ¿será que Dios tiene ese cuidado con cada uno de nosotros? ¿Será que Dios me conocía antes de que yo naciera? Dice, incluso dice aquí Dios dice, aunque este rey dice, no me conocía, o sea, pertenecía a otra nación que no adoraba al Dios verdadero. Él no tenía el conocimiento de Dios, pero Dios sí lo conocía a él. Y Dios lo escogió con una tarea especial. ¿Cuál fue? Dice, bueno, dice, por amor a mi siervo, a mi otro siervo, ¿sí? A Israel, dice, yo te llamé, ¿para qué? Dice, para que los liberara. ¿Sí? Por eso le llama su ungido. Él era un libertador que Dios utilizó y Dios permitió que él llegara hasta donde él llegó, que llegara hasta ese puesto, ¿sí? Y no nada más que reinar en su país, sino que llegó a reinar prácticamente en todo el mundo conocido. Fue alguien muy, muy importante en la historia de la humanidad, ¿sí? Y para Dios también fue muy importante. Entonces, uh, esto debe de nosotros de darnos algo de emoción, ¿no? O sea, el hecho de saber cómo Dios nos conoce, cómo sabe todo acerca de nosotros, incluso antes de que nazcamos, y, y cómo Dios tiene una misión especial para cada uno de nosotros, una tarea eh, que nosotros tenemos que realizar en nuestra vida para servirle a Él. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos cumplir con esa tarea, ¿no? Por la cual estamos aquí. Eh, tenemos una tarea como grupo, ¿sí? Como iglesia, como pueblo de Dios, y tenemos tareas individuales, ¿sí? Cada uno tiene algo que hacer, pero todo orientado a una misión más grande, ¿no? A una tarea mucho mayor. Así que bueno, ya apareció aquí otro siervo, ¿no? Ya vimos, aquí se refería a Jesús, acá se refería en este capítulo al pueblo de Israel, y aquí en estos capítulos, el 44 y 45, el siervo es el rey Ciro, el siervo de Dios. Seguimos en el capítulo 49, vuelve a hablar del siervo, ¿sí? Y ahora, ¿a quién hace alusión estas declaraciones? Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó, ¿sí? Dice, desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Lo que decíamos ahorita, ¿no? Acerca de Ciro. Pero no se está refiriendo a Ciro. Vamos a ver qué más nos dice. Y puso mi boca como espada, a ver si le suena esto también, como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su manto y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Entonces está como que un poquito confuso, ¿no? El texto, aquí, según lo que nos dice, parece que se refiere a Jesús, ¿se acuerdan? El que tiene que dice que salió una espada, ¿se acuerdan cuando ve por ahí una visión el apóstol Juan? Como una espada que salía de su boca, ¿se acuerdan? Entonces podemos decir, bueno, se refiere aquí al Mesías, a Jesús,
pero aquí menciona a Israel, dice, mi siervo eres, oh Israel. Bueno, aquí se está refiriendo al Mesías, ¿sí? A Jesús, pero parece ser que en este texto, ¿sí? Dios lo compara con Israel, ¿sí? O lo pone como representante del pueblo de Israel, ¿sí? Como pues sí, el que representaba al pueblo, ¿no? Este, el pueblo de Israel tenía una tarea especial, dijimos, en la cual falló, ¿sí? Ese pueblo tenía que ser luz para el mundo y no lo fue al final. Así que viene el Mesías y bueno, aquí lo menciona como Israel también, pero está hablando acerca del Mesías. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Interesante y un poco triste también porque dice, fíjense cómo se expresa. El Mesías, o sea, Jesús, dice, yo dije, o sea, Dios lo considera su siervo, su ministro, pero dice que él llegó a pensar, por demás he trabajado, y trabajado, ¿qué dice ahí? En vano, sin provecho he consumido mis fuerzas. Dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Alguna vez se sintió así Jesús? Frustrado en su trabajo, en su misión. Yo creo que muchas veces, ¿sí? Muchas veces se sentía así. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no lo comprendía, ni siquiera sus seguidores. Cuando él les hablaba acerca de ciertas cosas, eh, pues nada más se volteaban a ver todos, ¿no? Y decían, pues, ¿de qué está hablando? ¿De qué se refiere? Ni siquiera le comprendían sus amigos, su gente más cercana. Imagínense el resto del pueblo, mucho menos. Mucha gente lo seguía, es cierto, pero él mismo sabía y se dio cuenta y lo expresó también que muchos lo seguían por interés. ¿Se acuerdan? Dice, no, pues es que vienen detrás de mí porque les doy que de comer, vienen por la despensa, como mucha gente sigue, por ejemplo, a los políticos, ¿sí? Eh, cuando, cuando él estaba a punto de ser aprendido, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en la cena, en la última cena que tuvo con sus discípulos, uno de ellos se fue a entregarlo, siendo que Jesús le echó por ahí una indirecta, muy directa, ¿se acuerdan? Como que no agarró la onda, como decimos, Judas, y fue a traicionarlo. Y luego van al huerto y sintiéndose mal físicamente Jesús, y psicológicamente y espiritualmente, va a buscar la presencia de Dios, va a orar y, y les pide a sus amigos que oren también por él. Y eso es algo que nos demuestra la humanidad de Jesús. Porque podemos decir, bueno, Jesús, ¿para qué pide que oren por él? ¿No? Pues si él es el mero mero. Pero para que veamos cómo se llegó a sentir él, que dijo, necesito que ustedes me acompañen en oración, que oren por mí también. ¿Y qué sucedió? Se durmieron sus amigos, ¿sí? Cuando él regresa y esperaba verlos ahí apoyándolo espiritualmente con la oración, los encuentra dormidos. ¿No sentiría que su trabajo era en vano? ¿Que no tenía provecho? Dice que en vano había consumido sus fuerzas, que se esforzaba, que luchaba y parecía que no había resultados. Ya estaba a punto de morir y vean lo que pasaba con la gente que se supone que era la más cercana a él, la que más lo amaba, lo estimaba, se preocupaba por él. E incluso cuando estaba por ahí en el huerto, si ustedes leen por ahí en el libro de El deseo de todas las gentes,
Se nos comenta por ahí que el enemigo estaba por ahí ah, acosándolo y haciéndolo sentir así, como dice por aquí, diciéndole, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué vas a morir por estos? Mira, asómate, ahí están dormidotes, tus amigos. Y el pueblo te va a rechazar y van a pedir que te maten, que te crucifiquen. Era algo para desmoralizarse, ¿sí? Y el enemigo estaba aprovechando ese momento para desanimarlo y que no se cumpliera el plan de salvación. Y vean lo que sigue diciendo por aquí en el versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, dice Jesús, para hacer volver a él, ¿a quién? A Jacob, o sea, al pueblo. Esa era su tarea, hacerlos que regresaran a quién? A Dios. Dice, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Vean, aún así, aún cómo se sentía él, tomaba fuerza de su relación que tenía con Dios. Dice, porque él tiene de ellos misericordia. Dice, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Es decir, que aunque se frustraba, se desanimaba, se quería echar para atrás, ¿se acuerdan en aquellos últimos momentos? Esto era lo que lo motivaba a él. La misericordia dice que Dios tenía por su pueblo. ¿Sí? Vino a demostrarnos cómo es Dios, ¿se acuerdan? Aunque creamos que Dios es el vengativo, el renegado, el que nos está ahí anotando todo lo malo que hago para castigarme, ¿sí? No es así. Dice, porque Él tiene de ellos misericordia. Por eso vino aquí Jesús, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y dice, nos quería conducir a qué? Manantiales de aguas. Quería darnos algo mejor. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También le dice a Jesús, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esa era la tarea de Jesús, del Mesías. Así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel, santo tuyo. Y vean cómo ahora le menciona por aquí. Al menospreciado de alma. Ahorita es lo que estábamos diciendo, ¿no? Al abominado de quién dice ahí, de las naciones. Esto contrasta un poquito, ¿no? Con otro título que se le da a Jesús por ahí en Isaías, como el deseado de las naciones, ¿sí? O el deseado de todas las gentes. Dice por aquí, el abominado de las naciones, al que todos rechazan, dice, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. No fue nada fácil para él estar en este planeta, aunque podemos decir, pero es que él era Dios, o sea, ¿qué podía sufrir él? Bueno, aquí nos está aclarando, ¿no? Que vino aquí, y aunque vino a servir, vino a ayudar, vino a mostrarnos cómo es Dios, nosotros ¿qué hicimos? También lo dice Isaías, dice, nosotros lo rechazamos, lo despreciamos, lo crucificamos, ¿sí? Pero bueno, en eso también consistía su misión, ¿no? En venir a morir por nosotros. Así que, bueno, les decía al principio, ¿no? Que se menciona mucho esta palabra siervo en todos estos capítulos y no siempre se refiere a lo mismo, ¿no? La palabra siervo. Entonces, en estos capítulos al menos encontramos tres diferentes siervos. El pueblo de Israel, el Mesías y a este personaje, a Ciro, el rey de Persia. ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo esto? Porque decimos, bueno, pues eso ya es historia, ¿no? Lo primero, bueno, que nosotros seguimos formando parte de este pueblo,
¿sí? Del remanente, del pueblo de Dios. ¿Y qué nos dice por aquí? Bueno, que así como el pueblo de Israel tenía una tarea, porque eran siervos de Dios, eran ministros de Dios, también la tenemos nosotros, la misma tarea, ¿sí? Ser luz, ¿para quiénes? Para las naciones. Y aquí dicen que consiste eso. No es tanto en hablar y en predicar y en decirle a la gente, quiere estudiar la Biblia, sino en actuar, ¿sí? En vivir. Primeramente, eso que yo digo y que creo, tengo que vivirlo, ¿sí? Ah, y luego, ¿qué podemos aprender de esta profecía acerca de Ciro, por ejemplo? Bueno, Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel que sus problemas, esas pruebas que estaban pasando, iban a terminar un día, que no eran para siempre, que aunque se viera que estaba empeorando la situación, Dios tenía ya un plan, ¿sí? Y había escogido a una persona muy especial para que le pusiera fin a ese sufrimiento del pueblo de Israel y que pudieran regresar a su tierra. Eh, ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, nosotros estamos viviendo también situaciones difíciles y no se ve que mejore la cosa ni lo va a hacer, ¿sí? Al contrario, parece que se ven cosas más complicadas, ¿no? Más adelante. Y tengo que desmotivarme, desmoralizarme, desanimarme, tener miedo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, también hay promesas para nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la promesa para nosotros? Bueno, que todo esto malo que vemos, todo lo feo que existe ahorita en nuestro mundo, muy pronto va a terminar. No estamos hablando de que algún día va a venir Jesús. A ver, ¿cuándo viene? No, Jesús va a venir pronto, ¿sí? Y eso es algo que nos debe de animar a nosotros. Viene un libertador, así como les prometió a este libertador al pueblo de Israel. Nuestro libertador es Jesús y Él va a venir pronto a rescatarnos, ¿sí? Y a devolvernos a nuestro hogar. Y acerca del Mesías, podemos decir, bueno, pues esa profecía ya se cumplió allá, en aquellos años, ¿no? Y, ¿Y qué tiene que ver conmigo? Bueno, nosotros como cristianos a veces cometemos el error también de encerrar a Jesús en una época, ¿no? De decir, pues sí, Jesús vivió allá por los años, entre el año 0 y 31, por ahí de nuestra era. Y se acabó. Jesús es un ser eterno y tenemos que entenderlo primeramente y tenemos que vivir esa creencia porque Jesús vive desde siempre y para siempre. No vivió nada más esos 33 años y se acabó, ¿sí? Como cualquier ser humano, ¿no? Él sigue vivo y todas esas cosas que él hacía, ¿sí? Que aquí las vemos, la sigue haciendo hoy. Sigue preocupándose por los pobres, por los rechazados, por los enfermos, que ahorita hay muchos enfermos en el mundo. ¿Ustedes creen que él está cruzado de brazos, sin hacer nada, sin preocuparse de lo que pasa en este mundo? No. Él está actuando, él se preocupa, él ayuda, él sana también, ¿sí? Cuando es así su deseo y su plan. Y, y sigue, dice aquí, abriendo los ojos de los ciegos, sigue liberando a los presos de las cárceles, hablando de manera espiritual. Sigue siendo lo que fue aquí en la tierra y lo que había sido siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que aprender de él? Bueno, que todas esas características que él tenía, él las sigue teniendo y sigue siendo igual conmigo, ¿sí? Ahorita tenemos que personalizar un poquito eso, ¿no? Porque decir, pues Dios es bueno con todos, Dios nos ama a todos, es muy general eso, ¿no? Pero ¿cómo me siento yo con Él? O sea, siento que me ama, siento que se preocupa por mí, siento que Él está al tanto de mis problemas, siento que quiere ayudarme. Ojalá que podamos hacer una realidad todas estas enseñanzas
en nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a terminar con este pensamiento que ustedes leyeron por ahí en su escuela sabática, eh, y vamos a quedarnos con esto, ¿verdad? Dice, en la obra de ganar almas se necesita mucho tacto y ¿qué? Sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. A veces nosotros decimos que somos muy sinceros y que decimos la verdad, pero lastimamos. Y no era la forma en que Jesús actuaba. Dice que Él lo hacía con amor. Y en su trato, dice, con los demás, Él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo ni grosero, como a veces lo somos nosotros, ¿verdad? Nunca dejó sin necesidad una palabra severa. O sea, cuando él tenía que decir algo así fuerte, lo decía. Pero lo curioso es que nunca lo hizo sin tacto, ni lastimó a alguien. Y ahí está ¿cómo podemos decir? El misterio, ¿no? De este asunto, porque nosotros decimos, bueno, si le voy a decir sus verdades, pues lo siento, a ver, no me importa que se ofenda, decimos, ¿verdad? O no me importa que lo lastime. Dice, nunca causó pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana como lo hacemos nosotros, ¿verdad? De andarnos señalando, oh, ya viste lo que hizo, ya viste aquel. ¿Sí? No censuraba, dice, la debilidad humana. Al contrario, él se compadecía, ¿sí? Cuando veía a alguien que estaba atado a un pecado, ¿sí? Denunció, dice, sin reparos la hipocresía, la incredulidad e iniquidad. Pero, ¿qué dice que pasaba? Cuando él regañaba a la gente, cuando hablaba fuerte, había, ¿qué dice? Lágrimas en su voz. Se le cortaba la voz, ¿sí? Se le hacía un nudo en la garganta cuando pronunciaba, dice, sus penetrantes reprensiones. Cuando yo reprendo a alguien, cuando yo le digo sus verdades a alguien, no creo que haya lágrimas en mis ojos, ¿verdad que no? No creo que se me corte la voz. Al contrario, a lo mejor hasta me estoy burlando, ¿verdad? Porque le estoy haciendo ver sus verdades, ¿no? A la gente. Ah, dice, nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa a su vista, se portaba con divina dignidad y se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. Y en todos veía almas que era su misión salvar. Ojalá que nosotros podamos eh, llegar a ser como Él en estos asuntos especialmente, ¿no? En nuestro trato con los demás, que a veces dejamos mucho que desear, ¿no? Eh, por eso el cristianismo y el cristiano en sí, o sea, es rechazado en donde quiera que nos paramos. Porque se nos tacha de personas hipócritas, ¿no? Que nada más que hablamos y decimos, y hablamos muy bonito, ¿sí? Pero con nuestra vida decimos otras cosas. Entonces, ojalá que podamos llegar a ser buenos siervos de Dios, buenos ministros de Dios, que podamos ser buenos representantes de Él en esta tierra, que podamos cumplir con la tarea que Él nos dejó como iglesia y como personas. Que Dios nos bendiga.